Buen día, pues en esta presentación vamos a hablar de hipotálamo e hipófisis, de las funciones elementales de estos y así como de las hormonas que se producen en estos sitios y que regulan la actividad entre ellas y de algunas otras glándulas. El hipotálamo en sí es un grupo neuronal que se encuentra como parte del diencéfalo, del sistema nervioso central. Es una región que podemos distinguir sobre la hipófisis y está compuesta de grupos neuronales que a su vez pueden ser clasificados en muchos núcleos. Pues un núcleo está definido como un grupo de neuronas que comparten muchas características tanto morfológicas como funcionales entre sí. Es un área difusa del cerebro y se localiza en el piso paredes del tercer ventrículo. Está conformada por estos núcleos que se constituyen como racimos neuronales. Tiene alguna relación con algunas estructuras con otras funciones, pero en esta ocasión solo nos vamos a centrar en mencionar algunos de los papeles que juega al liberar algunas sustancias que van a regular la actividad de la hipófisis. Como les mencioné, pudiera ser que encontráramos muchas actividades que se ha dicho que regula el hipotálamo. Vamos a mencionar solamente aquellas que son de importancia para los temas de endocrinología y en ese sentido vamos a decir que el hipotálamo detecta cambios en la sangre, son neuronas con muchos sistemas de receptores que transmiten la información, esencialmente regulan la temperatura, perciben la osmolaridad y modulan la actividad de otras neuronas y de otro tipo de células secretoras. Hay una comunicación estrecha entre la hipotálamo y la hipófisis y están conectados algunas de estas neuronas directamente hacia la hipófisis posterior para liberar desde ella algunas sustancias al torrente sanguíneo y otras secretan hormonas peptídicas en un lecho capitular especializado que se llama sistema porta-hipofisiario hacia la hipófisis anterior donde hay receptores específicos para cada hormona. Las funciones en sí del hipotálamo entonces son regular, medir y hacer que haya una respuesta adecuada para calibrar la temperatura, el volumen, la osmolaridad, el hambre, ¿sí? El contenido de grasa corporal y en esencia para este video lo que vamos a tener en mente es que regula la actividad de la hipófisis. Entonces existe un eje hipotálamo hipofisiario en el cual el hipotálamo entonces produce muchas sustancias. Estas sustancias se van a clasificar como algunas que inducen la liberación de sustancias desde la adenohipófisis y aquellas que inducen la inhibición de la liberación de sustancias de la adenohipófisis. Entonces a estas se les llaman hormonas liberadoras o hormonas inhibidoras. La mayoría de las que vamos a mencionar son liberadoras y se les dice también liberinas y vamos a mencionar un par de inhibidoras. La adenohipófisis responde a estas sustancias hipofisiotrópicas desde el hipotálamo. Acuérdense que hipofisiotrópico quiere decir que va hacia la hipófisis, ¿sí? Y esta hipófisis va a producir una sustancia que va a tener tropismo hacia alguna otra célula blanco. Entonces se les dice son hormonas trópicas. Así hay tirotrópicas, gonadotrópicas, corticotrópicas y varias más. Entonces, después para tener efecto en alguna glándula y esa glándula produzca una hormona que en su momento podrá tener efectos de regulación por retroalimentación, que puede ser de asa corta o retroalimentación de asa larga. ¿Sí? Esta retroalimentación puede ser negativa o esta retroalimentación puede ser positiva y en diferente intensidad o diferente relevancia en cada uno de los ejes que vamos a ir revisando después. Ok, así podemos observar algunos ejemplos, vamos a decir
en general que el hipotálamo produce hormonas liberadoras, la R es de release en inglés, ¿sí? Y hormonas inhibidoras de X sustancia, y la I es de inhibidor, ¿sí? Y van a tener efecto entonces sobre la hipófisis. Y la hipófisis va a liberar alguna sustancia, dijimos, trópica hacia las glándulas periféricas. Y también pueden tener acción de retroalimentación sobre el eje que los está produciendo. Así, aquí fíjense, hay una hormona tirotrópica que tiene un efecto de asa corta, o sea, desde la hipófisis, ¿sí? Desde la hipófisis tiene un efecto sobre el hipotálamo, ¿sí? Pero también hay algunas sustancias que libera el mismo hipotálamo, de estas liberinas o inhibinas, que pueden actuar sobre el mismo hipotálamo para que no haya un efecto. Entonces, en esos casos se dice que es una acción de asa ultra corta. Pero acuérdense que también si se está produciendo una hormona tirotrópica, por ejemplo, la tirotrópica va a tener efectos sobre la glándula tiroides, y la glándula tiroides va a tener un efecto para regular la cantidad de sustancias que se están liberando desde la hipófisis por medio de una asa corta o por medio de una asa larga hasta el hipotálamo, ¿sí? Entonces, les digo, ahí la regulación puede ser bastante compleja, aunque vamos a tratar de simplificarlo en los siguientes temas. Aquí está entonces un ejemplo de la hormona liberadora de la tirotropina, ¿sí? Así se llama. También les llaman tiroliberina porque hace que la adenohipófisis libere tirotropina. La hormona tirotropina también se puede llamar hormona estimulante de la tiroides, tirotropina, tirotrofina, porque también hace que crezca el tejido glandular de la tiroides, y va a liberar algunas sustancias que van a tener efecto en diferentes órganos, como cuáles, pues la glándula tiroides libera tetraiodotironina y triiodotironina, que van a tener diferentes efectos, pero miren, un efecto importante va a ser la regulación de la hormona estimulante de la tiroides, es decir, cuando la tiroides está estimulada para producir T3 y T4, se va a tener una inhibición de la estimulación sobre la glándula tiroides, pero a la vez se va a tener un efecto que incremente la acción y la liberación de la hormona del crecimiento, de estas T3 y T4. Entonces, fíjense cómo pueden interactuar entre los diferentes ejes. Después lo vamos a revisar con calma y por separado, pero aquí lo importante es que observen que las hormonas de uno de los ejes que vamos a ir revisando en las siguientes presentaciones no solo pueden actuar dentro de su mismo sistema, sino también tener efectos sobre algunos otros ejes de hormonas. Así otra vez, entonces, tiroliberina, ¿sí? incrementa la tirotropina, y después al incrementar T3 y T4 se produce entonces inhibición, ¿sí? Inhibición de la liberación de tirotropina, pero estimulación de la secreción de hormona del crecimiento. Bueno, hay varias hormonas que se producen entonces en el hipotálamo y que van a tener como blanco la hipófisis. Entonces se dice que son hormonas hipofisiotrópicas. Estas hormonas hipofisiotrópicas existen varias, pero vamos a comentar sobre aquellas que tienen principal importancia o relevancia para el curso. Entonces está la hormona liberadora de la tirotropina o tiroliberina, la hormona liberadora de gonadotropina o gonadoliberina, la corticoliberina o hormona liberadora de corticotropina, y la hormona liberadora de somatotropina o somatoliberina, como hormonas liberadoras de hormonas de la hipófisis. Estas se producen en los núcleos arqueado y paraventricular, ¿sí? Y van a tener diferentes efectos sobre las células de la hipófisis. Después hay dos factores importantes inhibidores de la liberación y producción de sustancias en la adenohipófisis, y estas son
la hormona inhibidora de hormona del crecimiento o somatostatina y la hormona inhibidora de la prolactina, que interesantemente esta última, su estructura es la dopamina, ¿sí? El principal elemento del factor inhibidor de la producción y liberación de prolactina en la hipófisis es la dopamina. Entre las demás, pues nada más les comento que son cadenas peptídicas y la hormona liberadora de tirotropina es el péptido más pequeño de los bioactivos, bien caracterizado. Tiene solo 3 aminoácidos, ¿sí? Las acciones entonces de la tiroliberina pues es estimular la secreción de la hormona estimulante de la tiroides desde la adenohipófisis. Son acciones todas en la adenohipófisis, porque recuerden que son hipofisiotrópicas. Entonces estimulan la tiroliberina, la secreción de TSH desde las células de la adenohipófisis. Ahorita vamos a platicar sobre su especialización. Después la hormona liberadora de gonadotropina va a hacer que las células gonadotropas liberen FSH y LH. La corticoliberina hace que se libere ACTH por medio de la producción y escisión de una proteína más grande que se llama proopiomelanocortina. ¿Sí? La hormona liberadora de la hormona del crecimiento estimula la secreción de esta hormona y la expresión de los genes para que se produzca la hormona del crecimiento, mientras que la somatostatina inhibe la secreción de hormona del crecimiento y la prolactina es inhibida su biosíntesis y secreción por medio de la dopamina. Es así como la hipófisis, entonces, que es un órgano constituido por células en las cuales podemos distinguir dos partes, una que se llama hipófisis anterior o adenohipófisis y una región bastante diferente histológicamente que se llama hipófisis posterior o neurohipófisis, que es una continuación de esas conexiones de neuronas con el hipotálamo, donde se liberan algunas sustancias directamente al torrente sanguíneo desde el núcleo supraóptico y paraventricular, ¿sí? A diferencia de la adenohipófisis, en la cual, fíjense, hay una acción importante de liberación de sustancias desde los núcleos arqueados, supraóptico y paraventricular, importantemente, hacia un sistema arterial capilar que están bastante especializados. Se dice que es un sistema porta que comunica al sistema hipotalámico con el hipofisiario, ¿sí? O sea, hay una región que está comunicada del hipotálamo con el hipófisis, y las cosas que se producen entonces y se liberan de los núcleos arqueados, supraóptico y paraventricular en el hipotálamo, se liberan hacia la adenohipófisis o hipófisis anterior. De esa manera, el sistema nervioso central actúa sobre algunas neuronas del hipotálamo, estas a su vez sobre la hipófisis en algunos órganos terminales endocrinos, ¿sí? Y estos órganos terminales endocrinos tendrán acción sobre algunos tejidos blancos periféricos. Esto es entonces una importante acción de el hipotálamo sobre la hipófisis, y la hipófisis pues se ha considerado como un centro regulador de la acción, liberación de hormonas y propagación de señales de todo el sistema endocrino a todos los órganos blancos. Esta hipófisis, les decía, tiene algunos detalles anatómicos que ahorita por cuestión de tiempo no vamos a detallar, ¿sí? Pero la esencial para la funcionalidad es que hay una neurohipófisis, dijimos, cuyos elementos más importantes son prolongaciones de cuerpos neuronales que van a liberar hacia el torrente sanguíneo algunas hormonas, y la adenohipófisis, que está constituida por algunas células especializadas cuya liberación de sustancias está regulada
por el hipotálamo. Así podemos observar cómo hay entonces desde la neurohipófisis, cómo se pueden liberar algunas sustancias hacia el torrente sanguíneo en la neurohipófisis, dijimos, y cómo algunas hormonas van a liberar factores liberadores e inhibidores que irán por medio de este sistema porta hipofisiario para que tengan acción sobre algunas células tróficas de la adenohipófisis y liberen hacia el torrente sanguíneo en general algunos agentes que van a tener acción en algunos órganos blancos. Si observamos histológicamente, vería que en la neurohipófisis se observan elementos muy comunes del sistema nervioso central, mientras que en la adenohipófisis podemos observar un tejido bastante especializado y organizado de tal manera que podamos distinguir varios tipos de células. En ellos podemos distinguir a las células que producen hormona del crecimiento, ¿sí? Y también aquellas que producen lactotropina, ¿sí? Entonces, esas que producen hormona del crecimiento y lactotropina son células acidófilas. Aquí está marcado, estas son células acidófilas. Mientras que las células que producen adenocorticotrófica, tirotrofina y FSH y LH son células basófilas. Esto quiere decir que ante ciertas sustancias que las tiñen, algunos procedimientos en donde se tiñen con algunas sustancias que pueden ser ácidas o ligeramente básicas y que permiten la revelación diferencial entre estos tipos celulares, ¿sí? ¿Cuáles son otro dato importante que tienen que saber como médicos? Pues es que de estas las más abundantes son las células somatotropas o aquellas células que producen hormona del crecimiento. Ha sido un dato interesante a través de la historia de la medicina el encontrar que las células que mayor volumen representan o que tienen mayor número de presencia dentro de algún tejido son las que comúnmente producen más casos de neoplasia, ¿sí? Pero es interesante en este caso observar que en la adenohipófisis, ¿sí?, no solo es común que se encuentren neoplasias de estas células somatotropas, que son las más abundantes, sino que en ocasiones también podemos decir que también es común el que se presenten neoplasias en las cuales las células afectadas son las lactotropas, y entonces es un tejido que tiene aquí un dato especial para que se acuerden cuáles son las células que son acidófilas, aunque unas sean las más abundantes y otras las menos abundantes, también las que están más ligadas a casos de neoplasias o de proliferación no controlada y liberación también de las sustancias que producen en estas células. Entonces hay más problemas comúnmente, sobre todo cuando se trata de una proliferación mayor o una producción mayor de hormonas, que las células somatotropas y en las células lactotropas. ¿Cuáles son las hormonas que se secretan en la neurohipófisis y en la adenohipófisis? Pues en la neurohipófisis se secreta oxitocina y arginina vasopresina u hormona antidiurética, mientras que en la adenohipófisis se libera hormona del crecimiento, tirotrofina, adenocorticotrófica, FSH y LH y prolactina dependiendo de las células, y van a tener diferentes blancos para ejercer sus efectos. Así la hormona del crecimiento tiene un montón de tejido en donde actuar. La hormona estimulante es la tiroides, esencialmente en la glándula tiroides. La hormona adenocorticotrófica en la corteza de la suprarrenal tendrá su principal acción. Las gonadotrópicas pues en las gónadas, y la prolactina en alguna parte del tejido mamario. Así,
Las adenohipófisis entonces va a tener la capacidad de liberar diferentes hormonas, y estas hormonas entonces aquí que vamos a ver serán también tendrán algunas características importantes que debemos recordar. Fíjense, las células corticotropas, ¿se acuerdan que dijimos que estas son basófilas? Producen ACTH a partir de otra cosa que dijimos que se llama proopio melanocortina, ¿sí? Aquí dijimos una sustancia que se llama proopio melanocortina, se produce ACTH, y esta estructura del ACTH es un monómero de 39 aminoácidos y va a actuar en la corteza de la suprarrenal para mantener la zona de las regiones fasciculada y reticulada. Las tirotropas, que son otra forma de células basófilas, van a producir tirotropina, ¿sí? Que es una hormona que tiene una estructura dimérica, que tiene dos cadenas, pues una de 89 aminoácidos y una de 119 aminoácidos, y que estimula las células foliculares tiroideas para que produzcan T3 y T4. Las gonadotropas que actúan sobre las células, las gonadotropas que actúan sobre células de las gónadas, FSH y LH, vamos a ver sobre cuáles después de manera detenida, pero que comparten su estructura, son una glicoproteína de dos cadenas, alfa y beta. La FSH vamos a ver cómo actúa tanto en las gónadas femeninas como en las gónadas masculinas más adelante. Las lactotropas, ¿sí? Recuerden ahora que estas, tanto lactotropas como somatotropas, son acidófilas, son células acidófilas. ¿Sí? Son células acidófilas que van a producir las lactotropas prolactina, un monómero de 198 aminoácidos, aunque tiene algunas variantes por ahí, y es esencial para la producción de la leche por la glándula mamaria, mientras que las somatotropas van a producir eh, hormona del crecimiento o somatotropina, y va a estimular el crecimiento pre y postnatal, estimulando principalmente la producción de algunos factores que se llaman factores del crecimiento parecidos a la insulina o somatomedinas. Podemos tener una falla generalizada de la hipófisis, y es raro de observar, pero sí podemos observar que hay muchos cambios, y podemos entonces observar pues que es la hipófisis un centro de coordinación de la actividad general del sistema endocrinológico. Podemos en este sentido mencionar una patología que se llama síndrome de Sheehan. Pueden consultar por acá alguna otra, perdón, Sheehan, en donde pueden observar que es algo que comúnmente sucede asociado al periodo puerperal, al periodo después del parto, en el cual algunas mamás, por una situación que hasta la fecha se desconoce, se lesiona la hipófisis, se asocia a trabajos de parto prolongados, pero no es el único ni el principal factor de riesgo. Y en ese caso lo que sucede es que hay una lesión del tejido hipofisiario en general puede ser una ruptura de un vaso cercano a la hipófisis, o una formación de un coágulo cerca de la hipófisis, y entonces se lesionan todo el tejido hipofisiario. En esos casos observamos todas las manifestaciones que pueden tener que ver con la producción de hormonas desde la hipófisis. Así observamos hipotensión arterial, tiroxina libre disminuida, testosterona disminuida, muchas de las hormonas pues que se producen ahí disminuidas, afectaciones de la función de las gónadas y las hormonas que se producen en las gónadas,
falta de energía, falta de ganas para hacer algunas actividades, pueden tener frío, que quiere decir que están produciendo menos hormonas reguladoras de la temperatura corporal o del metabolismo basal, ¿sí? Puede ser gente que no tenga hambre, ¿sí? Y se pierde vello axilar y púbico, y por la condición anatómica en ocasiones se observa defectos en el campo visual. En la neurohipófisis, después vamos a comentar todos los efectos de la adenohipófisis en cada uno de los ejes de los órganos que vamos a revisar en los siguientes videos, pero les comento rápidamente que en la neurohipófisis se observan algunos la producción de unas hormonas que son importantes para varias actividades. Entonces, en la neurohipófisis se producen, sobre todo en el núcleo supraóptico y paraventricular, la arginina, vasopresina u hormona antidiurética, y la oxitocina. Ambos nonapéptidos, quiere decir que tienen una estructura de 9 aminoácidos y ambos súper parecidos en su estructura general. Si se fijan, solamente son un par de aminoácidos los que son diferentes entre la hormona antidiurética y la oxitocina. Sin embargo, las funciones y los efectos son diferentes, pues, por sobremanera, ¿no? Entonces aquí se puede observar las funciones de la vasopresina, que hay muchas, pero en el área de un médico general, cuando menos es importante que sepan que la vasopresina pues tiene efectos de vasoconstricción, esencialmente en los vasos arteriales grandes, y tiene una capacidad de modular la retención de agua a través de la expedición de acuaporinas, como ya hemos visto en el apartado de renal en nuestro curso, ¿sí? Y pero se sabe actualmente de interés que regula alguna de las actividades en el sistema nervioso central, y que regula también la remodelación de todo el aparato cardiovascular, y tiene algunos efectos en el tracto gastrointestinal y como regulador de la respuesta inmunológica. ¿Cómo se regula la secreción de la hormona antidiurética? Pues esencialmente a través de la volemia, ¿sí? A través de la osmolaridad, ¿sí? Entonces, ¿cómo son los estímulos que hacen que se produzca una mayor cantidad de hormona antidiurética? ¿Qué quiere decir que sea antidiurética? Pues que va a tener un efecto de retención de agua, que va a limitar la diuresis, y para eso, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer que en el riñón se retenga más agua por medio de la expresión de unas proteínas que se llaman acuaporinas, sobre todo de la acuaporina 2 en el sistema colector renal. Sí, eso es lo que esencialmente se va a hacer. ¿Cuándo se activa? ¿Cuándo es que queremos ahorrar agua? Pues cuando no tenemos agua, cuando aumenta la osmolaridad sanguínea, cuando incrementa la osmolaridad sanguínea, o en menor grado cuando disminuye la volemia. Algunos osmorreceptores regulan la actividad de las neuronas que producen la DH, y van a liberarla a través de la neurohipófisis para que esta hormona antidiurética o vasopresina, sé que también lo podemos llamar vasopresina, tenga efectos en los diferentes sistemas, esencialmente en el riñón. De tal manera que la patología que más conocemos, en la cual se puede ver afectada la función por un incremento o una disminución de la hormona antidiurética, en este caso pues por déficit de la hormona antidiurética o vasopresina, es la diabetes insípida. ¿Cómo es que ocurre esto? Pues ocurre una forma exagerada de perder agua y una poliuria de 2 a 20 litros por día,
¿sí? Debido a que no hay hormona antidiurética y entonces no hay expedición de acuaporinas en la última parte y hasta el 10% de todo el filtrado glomerular se puede llegar a perder porque sea dependiente de la expedición de acuaporinas en esta última parte del filtrado glomerular en el túbulo colector. Entonces es por ello que se observa una pérdida exagerada de agua, puede haber por lo tanto mucha sed, una densidad de la orina baja, una sed excesiva, la debilidad conduce a fiebre, alteraciones mentales y puede conducir incluso a la muerte por deshidratación en poco tiempo. Por otra parte, tenemos las funciones del otro nonapéptido que se libera desde la neurohipófisis que se llama oxitocina. Es importante que sepamos que para que la oxitocina tenga efecto en sus órganos blancos, comúnmente se requiere de que haya receptores para la oxitocina y la expedición de los receptores para la oxitocina se da a través de un estímulo de estrógenos prototipo 17 del beta-estradiol. Quiere decir entonces que para que se sensibilicen y expresen una buena cantidad de receptores a oxitocina, primero tiene que haber una buena cantidad de estrógenos. Es decir, que a una mujer que no está embarazada con una mujer que sí está embarazada van a responder de manera diferente la oxitocina. Si a una mujer sin embarazarse, sin altos niveles de estrógeno, se le administra oxitocina, la respuesta de su útero va a ser baja comparada con aquella mujer que tiene una amplia exposición a estrógenos. En el útero, los receptores a oxitocina son receptores acoplados a proteínas G del tipo GQ. La oxitocina no desencadena el parto. Hasta la fecha se sugiere de manera más fuerte que son los glucocorticoides fetales los que inducen el inicio del trabajo de parto, pero sí inician y mantienen la labor cinética uterina y mantienen esta cinética uterina hasta 5 días después del parto. Durante el coito también se ha observado que se libera una cantidad importante de oxitocina y conduce a movimientos antiperistálticos de las fibras uterinas. También se conoce de manera reciente que la oxitocina es una hormona ligada a procesos de interacción entre humanos. Se le conoce o se le dice que es la hormona del amor, aunque no necesariamente del amor entre parejas, sino puede ser el amor entre integrantes de una familia, entre integrantes de una sociedad. Y pues a veces en tono de broma les digo que pueden decir, no, es que sea payaso, sino que tengo bajos niveles de oxitocina. La oxitocina también funciona o tiene un papel importante en la eyección de la leche, provoca la contracción de células mioepiteliales, ¿sí? Y activa el sistema de canalículos. Si no hay oxitocina, la contracción que se ha medido es como unos 30 milímetros de mercurio, pero en presencia de oxitocina se conduce hasta unos 60 milímetros de mercurio en los conductos mamarios. En el ovario, ¿sí? En el ovario también tiene una acción relevante la oxitocina y causa disminución de la producción de progesterona, ¿sí? Entonces también regula el ciclo en la mujer, que después vamos a estudiar con un poco más de detalle. Y casi para terminar vamos a comentar que la regulación de la secreción de oxitocina es interesante porque es de las pocas hormonas que podemos observar y comentar que tienen una retroalimentación positiva. Esto es, que a una mayor concentración de oxitocina vamos a tener o liberar más oxitocina. Y los mecanismos por los cuales que se libera la oxitocina fueron descritos en animales por alguien de apellido Ferguson, y entonces hay unos reflejos que conducen a esa liberación.
los principales estímulos de la liberación de oxitocina que se han descrito entonces son por la dilatación del cérvix y por la succión del pezón. Esto es importante porque se cree que una vez que va a iniciar el trabajo de parto, lo que hace que haya una mayor contracción uterina es el estímulo, por ejemplo, del bebé sobre el canal del parto. Sí, esa dilatación del cérvix hace que se incremente la concentración de oxitocina, y al incrementarse la concentración de oxitocina por retroalimentación positiva, pues va a aumentar más la concentración de oxitocina. Y es importante también la práctica médica, porque los médicos que recientemente están ingresando a su entrenamiento en el hospital, a veces es común que estén explorando el útero, sobre todo el canal del cérvix, a veces intentando aprender la distancia entre tus dedos, que corresponde a X número de centímetros, y pueden, el término ginecológico es distociar o dificultar pues el proceso natural de esta enfermedad. Entonces pues nada más hago esta anotación para que tengan cuidado cuando empiecen su entrenamiento en los hospitales. Recuerden pues que la liberación de oxitocina se puede dar por la dilatación del cervix. Después el otro mecanismo es por succión del pezón. Entonces las mamás que amamantan eficientemente comúnmente mantienen esa contracción del útero, y eso es importante para regresar al útero al tamaño original y permita el adecuado vaciamiento de los restos que pudieran haber quedado adheridos a alguna pared o en alguna parte del útero después del parto. La oxitocina se libera en mayores cantidades en ambientes de tranquilidad, silencio. Algunos fármacos como los agonistas alfa-adrenérgicos disminuyen su liberación, y es rápidamente metabolizada la oxitocina en el riñón y el pulmón. Sin embargo, deben tener mucho cuidado en su administración, pues si ustedes no aprenden bien a administrar oxitocina, o se les hace fácil y pasan en una solución con oxitocina un chorro, pueden inducir toxicidad por citocina, y esto les puede llevar a complicaciones para el bebé y para la madre que involucren el sistema nervioso central y el útero, ¿sí? Que tengan una ruptura uterina o una hemorragia, ¿sí? Por último, les comento que a pesar de que dijimos que oxitocina y arginina vasopresina son nonapéptidos y solo 2 aminoácidos son distintos entre ellos, pueden observar que, por ejemplo, para la oxitocina hay un alto efecto oxitóxico, se le dice, es el efecto que tiene sobre el útero, ¿sí? Tiene también un alto efecto sobre la glándula mamaria, ¿sí? Pero muy poco efecto sobre los vasos o en el riñón, ¿sí? Mientras que la arginina vasopresina, al contrario, tiene poco efecto oxitóxico lactopoyético y tiene un fuerte efecto vasopresor o antidiurético.